Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video, a solicitud de muchos de nuestros suscriptores, hablaremos sobre los demonios, diablos o espíritus maléficos. Hace unas décadas atrás, la pregunta habría parecido totalmente superflua y hasta escandalosa. ¿Era posible poner en duda la existencia real de los demonios? Sin embargo, hoy es frecuente ver una gran cantidad de personas, si no la mayoría, que no creen en demonios ni en espíritus. En religión, ocultismo y folclore, un demonio, del griego Demon, es un ser sobrenatural, descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original demon, es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Esto sucedió por la aplicación de la koiné en helenístico y en el Nuevo Testamento en griego, del término daimonion, demonio, y más tarde se atribuyó ese sentido maléfico a cualquier palabra afín que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o un ser espiritual. También se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado, como los filósofos. En las religiones del Oriente Cercano, así como en las derivadas de las tradiciones abrahámicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia greco-romana, demonología judía y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura, muchos de los demonios fueron ángeles caídos. La existencia de demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradicionales ocultistas. En algunas culturas actuales, los demonios son aún temidos por la superstición popular, debido en gran parte a los mencionados poderes de posesiones demoníacas en criaturas vivas. Algunos estudiosos creen que gran parte de la demonología del judaísmo, además de ser una influencia importante en el cristianismo y el islam, se originó de una tardía forma de zoroastrismo y fue transferido al judaísmo durante la era de los judíos en Persia. Los demonios en la antigüedad. En la mitología caldea, los 7 dioses del mal fueron conocidos como Shedu, es decir, demonios tormenta. Ellos estaban representados en forma de toro alado, derivados de los toros colosales utilizados como genios protectores de los palacios reales. El nombre de Shed asume también el significado de un genio propicio en la literatura mágico-babilónica. A partir de los caldeos, el nombre Shedu llegó a los israelitas, por lo que los escritores de la Tanaj aplicaron la palabra como dialogismo a los dioses cananeos en los 2 pasajes citados. Pero también hablaron de el destructor, Éxodo capítulo 12, versículo 23, como un demonio maligno, cuyo efecto sobre las casas de los israelitas había de ser rechazado por la sangre del sacrificio pascual, rociada en el dintel de la puerta y la puerta posterior, con un correspondiente talismán pagano
se menciona en Isaías capítulo 57, versículo 6. En 2 de Samuel, en el capítulo 24, versículo 16, y en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 15, al demonio que esparce la pestilencia se le llama el ángel exterminador, porque a pesar de que son demonios, estos mensajeros del mal no siguen solo las órdenes de Dios, son los agentes de su ira divina. Hay indicios de que la mitología hebrea popular atribuye a los demonios de una cierta independencia, un carácter malvado propio, porque se cree que vienen no de la morada celestial de Dios, sino del mundo inferior. Los demonios hebreos eran los hacedores de daño. A ellos se atribuyen las diversas enfermedades, sobre todo cómo afectan el cerebro y las partes internas. Por lo tanto, existía el temor de Shavriri, literalmente el resplandor deslumbrante, el demonio de la ceguera que descansa sobre el agua descubierta en la noche y afecta a las personas con ceguera que beben de esa agua. También se mencionaba el espíritu de la catalepsia y el espíritu del dolor de cabeza, el demonio de la epilepsia y el espíritu de la pesadilla. Estos demonios se supone que entran en el cuerpo y provocan la enfermedad, mientras abruman o se apoderan de la víctima como si incautaran el cuerpo. Para curar dichas enfermedades era necesario sacar los demonios por ciertos encantamientos y rituales con talismanes en los que sobresalían los esenios. Josefo, que menciona a los demonios como espíritus de los malvados que entran en los hombres que están vivos y los matan, pero que pueden ser expulsados por cierta raíz, fue testigo de un ritual en presencia del emperador Vespasiano y atribuye su origen al rey Salomón. Los que están en la Biblia hebrea son de dos clases, Seirim y Shedim. Los Seirim, seres peludos, a los que algunos israelitas ofrecían sacrificios en los campos abiertos, son criaturas parecidas a los sátiros. Se describen como danzantes en el desierto y que son idénticos a los genios, como por ejemplo Dantalión. Posiblemente pertenezcan a la misma clase el demonio Azazel, los demonios parecidos a cabras del desierto, el jefe de los Seirim y Lilith. Es posible que las gacelas y las ciervas del campo, por lo que Sulamita conjura a las hijas de Jerusalén para traerle de vuelta a su amante, sean espíritus parecidos a los faunos y similares a los Seirim, aunque de carácter inofensivo. Según algunas fuentes rabínicas, se creía que los demonios estaban bajo el dominio de un rey o jefe, ya sea Asmodai o, según el antiguo Haggadah Samael, el ángel de la muerte, que mata con su veneno mortal y es llamado jefe de los demonios. Ocasionalmente algún demonio es llamado Satanás. La demonología nunca se convirtió en una característica esencial de la teología judía. La realidad de los demonios nunca fue cuestionada por los talmudistas y rabinos posteriores. Más bien se aceptaba su existencia como un hecho. Tampoco la mayoría de los pensadores medievales lo tenían en duda. Solo los racionalistas como Maimónides y Abraham ibn Ezra claramente negaban su existencia. Eventualmente, su punto de vista se convirtió en la comprensión judía dominante. La demonología rabínica tiene tres clases de demonios, aunque apenas son separables una de otra. Allí estaban los Shedim, los Masikim y los Ruhim, espíritus,
Además de estos, habían Lilín, espíritus de la noche; Telane, sombra o espíritus de la tarde; Tijarire, espíritus del mediodía; y los Zafrire, espíritus de la mañana, así como los demonios que traen hambre y que causan las tormentas y terremotos. Demonio tiene varios significados, todos ellos relacionados con la idea de un espíritu que habita un lugar o que acompaña a una persona. Si bien un daemon era benéfico o malévolo, la palabra griega significa algo diferente de las nociones medievales posteriores de demonio, y los estudiosos debaten el momento en que judíos y cristianos cambiaron el sentido griego para obtener luego su sentido medieval. Algunas denominaciones afirmativas de la fe cristiana también incluyen, exclusivamente o no, a los ángeles caídos como demonios de facto. Esta definición también abarca a los Nefilim, los hijos de Dios, descritos en el Génesis, que abandonaron sus puestos en el cielo para aparearse con mujeres en la tierra antes del diluvio. En el Evangelio de Marcos, Jesús echa fuera muchos demonios o espíritus malignos de aquellos que estaban afligidos por diversas enfermedades. El poder de Jesús se demostró muy superior al que tenían los demonios sobre las personas que poseían, liberando eficazmente a las víctimas que estaban sujetos a ellos, echándolos fuera y prohibiéndoles regresar. Jesús también le dio este poder a algunos de sus discípulos, los cuales se alegraron de su nueva habilidad. Los demonios eran expulsados mediante la fe y por la pronunciación de su nombre, de acuerdo con Mateo en el capítulo 7, versículo 22. Algunos grupos más fundamentalistas insisten para este efecto en el uso de la pronunciación de la forma original del nombre de Jesús en arameo, es decir, Yeshua, que significa Yahvé es salvación. Por el contrario, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un grupo de exorcistas judíos, conocidos como los hijos de Esceva, tratan de echar fuera de una persona poseída a un espíritu muy poderoso, sin creer o conocer a Jesús, aunque usando su nombre a modo de sortilegio mágico, lo que atrae consecuencias desastrosas. El endemoniado los ataca y los vence. Sin embargo, Jesús nunca se dejó vencer por un demonio, no importa cuán poderoso fuera, e incluso derrotó a Satanás en el desierto cuando éste intentó tentarlo. Como vemos, eso es lo que se dice popularmente en las tradiciones cristianas, que en el diario de Eliseo, el segundo piloto de la misión Caballo de Troya, hace un relato del endemoniado de Gerazín o Gerasa, aclarando muchas de estas cuestiones, según lo que se expresa en toda la saga de Caballo de Troya. Dice Eliseo en su diario que vieron aparecer a un hombre joven. Salió de una de las grutas y se acercó dando grandes saltos y chillidos. Los íntimos lo reconocieron. Lo conocía todo el mundo en aquella zona del lago de Tiberíades. Hablaron de un vecino de Gerasa, loco desde la infancia. Se aproximó sin dejar de gritar. Tenía los ojos espantados y enrojecidos, los cabellos sucios y enredados. Llegaban a la cintura, exactamente igual que la barba. Al acercarse, los íntimos lo invitaron a que se alejara, y de mala forma. Este hombre decía oír voces en su cabeza, voces que le obligaban a golpearse con las piedras o correr sin descanso durante días hasta que caía rendido. Según lo averiguado por Eliseo, aquel joven podía tener unos 20 años. Se pasaba los días y las noches aullando por las calles de Gerasa
o golpeándose la cabeza contra las puertas y los muros. La situación se hizo tan molesta que los vecinos, de mutuo acuerdo, lo encadenaron. Pero aquel día consiguió quebrar los cierros y escapó al cementerio. Allí vivía en las cuevas atemorizando a cuanto pasaban por el lugar. Según Felipe, Amós, ese era su nombre, pasaba por periodos de cierta calma y se le veía deambular por Nahum. La gente se apiadaba de él y le suministraba comida. Alguna vez lo vieron sentado y pensativo escuchando las enseñanzas del maestro. El caso es que el demente hizo caso omiso de las recomendaciones de los íntimos para que se alejara y de un salto se plantó frente a Jesús. Los hermanos Zebedeo se alzaron y avanzaron hacia el joven, pero el rabí hizo un gesto con la mano izquierda para que siguiera en sus sitios. El tal Amós entonces cayó a los pies del maestro y gritó: Yo te conozco. Estoy poseído por muchos demonios y te imploro que no me castigues. En aquel tiempo, como ya se ha mencionado anteriormente en este mismo video, los hebreos estaban convencidos de las constantes intervenciones de los diablos en sus vidas. Eran los responsables de infinidad de enfermedades y especialmente de la locura. Los Ruah, o espíritus maléficos, habían sido importados de Babilonia durante el destierro. Juan Zebedeo terminó agarrando al loco por los largos cabellos y lo arrastró, obligándole a separarse del Galileo. El muchacho gritó con desesperación y pateó al Zebedeo. Jesús, entonces, en tono severo, reprendió a Juan Zebedeo y permitió que Amós volviera a sus pies. El Galileo tomó su ración de pan y miel y se la entregó al demente. Amós la aceptó y la devoró en un momento. Estaba hambriento, y el joven volvió a reír con sonoras carcajadas, al tiempo que miraba al cielo, señalaba con el dedo y gritaba: Ellos. Todos levantaron la vista hacia el azul. Solo distinguieron un puñado de gaviotas, despistadas y chillonas, y el maestro empezó a acariciar los enredados cabellos del joven con los dedos de su mano izquierda, y el rostro del rabí se tornó grave. Entonces se escucharon un gran silencio, y dejaron de oír los gritos de las gaviotas y el repiqueteo de las olas de las costas. Eliseo se preguntaba en esta parte qué sucedía, y fue en esos instantes cuando lo vio. ¿Cómo describirlo? El ingeniero se quedó pasmado y fascinado al mismo tiempo. Después lo supo. No fue una alucinación. El resto de los íntimos también los vio. Era como un guante de luz. Cubría la mano izquierda del Galileo hasta la muñeca. Los dedos de Jesús en esos momentos estaban totalmente azules. Continuaban acariciando el cabello del muchacho. Era una luz tenue que permitía ver la bronceada piel de Jesús. Y de pronto Amós cayó desmayado, y el guante azul desapareció, y escucharon de nuevo el griterío de las gaviotas y los ruidos propios del lago. Todo volvió a la normalidad. Entonces Eliseo percibió un intenso olor a mandarina. La inmensa ternura de aquel hombre había vuelto a actuar. Felipe atendió al joven y le proporcionó agua. Jesús se levantó y se dirigió al filo del acantilado, y allí permaneció un buen rato. Al poco, Amós volvió en sí. La mirada era diferente. Parecía tranquilo y empezó a conversar con el intendente. La voz era reposada. No volvieron las risotadas. Respondía con lógica a las preguntas de Felipe. ¿Qué estaba pasando?
¿Qué había sido de la posible esquizofrenia? ¿Lo había curado el maestro? Y en esas, cuenta Eliseo, estaban cuando de pronto acertó a pasar un grupo de pastores con sus rebaños de cerdos. Eran 4, sucios y cubiertos con gruesos capotes de lana. Los acompañaban 3 perros negros y poderosos. Al verlos, los individuos se aproximaron y conversaron con los íntimos. Regresaban a Gerasa. Llevaban una semana fuera de casa. Felipe les invitó a comer miel y queso, pero los gerasenos declinaron la invitación. Y de pronto uno de ellos se fijó en Amós y quedó desconcertado. El muchacho hablaba y se comportaba como una persona normal. El pastor se asustó, reclamó la atención de los otros, comprobaron lo que decía y sin mediar palabras, sin despedirse, dieron media vuelta y salieron a la carrera en dirección a Gerasa. Los perros arrearon a la piara con sus ladridos y los cerdos galoparon tras los pastores. Pero un pequeño grupo de animales, unos 40 o 50, se quedó aislado y distraído cerca de las grutas. 2 minutos después, los perros mastines retornaron y rodearon a los cerdos e intentaron con sus ladridos y carreras que se dirigieran al sur. La impaciencia de los perros terminó por provocar un desastre. Uno de los perros se lanzó entre las patas del ganado y procedió a morder los cuartos traseros y los testículos de los puercos. Y así sembraron el pánico entre los animales. Resultado, los cerdos huyeron sin control, corriendo hacia el filo del cortado, y se precipitaron a las aguas del lago Tiberíades. El maestro, que se encontraba cerca, tuvo el tiempo justo de apartarse. Los perros mastines siguieron ladrando en el borde del precipicio. Los animales murieron ahogados. Durante varios minutos los discípulos contemplaron atónitos el fondo del acantilado. 2 o 3 cerdos yacían inmóviles sobre el camino. El resto desapareció en las aguas del lago, y los perros, al oír unos lejanos silbidos, partieron a la carrera. Los pastores los reclamaban. Fue en esos momentos cuando Pedro hizo el comentario: Los Ruá que el maestro sacó del cuerpo de Amós buscaron a los cerdos. Al parecer, Pedro hablaba en serio, y fue así como se fraguó la ridícula historia de los espíritus malignos que entraron en los cerdos y que se arrojaron al lago de Tiberíades. Dice Eliseo que todos vieron cómo los puercos, aterrorizados, huían sin dirección. Todos fueron conscientes del lamentable accidente, pero solo fue eso, un accidente. Salvo Felipe y Tomás, el resto apoyó la hipótesis de Pedro. Los Ruá salieron de Amós y escogieron los cuerpos de los cerdos para suicidarse. Amós, el joven que Jesús había curado, quiso quedarse con el rabí, pero Jesús lo convenció con dulzura de que resultaba más útil en Gerasa, anunciando la buena nueva, y el joven aceptó. Y pasó el resto de su vida afirmando que el Galileo había sacado de su cuerpo una legión de Ruá y que dichos demonios entraron en los cerdos, arrojándose al lago. Naturalmente, Mateo, Marcos y Lucas contaron la historia de Pedro. Jesús, en el caballo de Troya 9, nos revela que ya los demonios, espíritus o diablos ya no pueden hacer mal a ningún hombre, desde que Él mismo depuso a Caligastía como príncipe de nuestro planeta para ser el mismo Jesús quien ostentara ese rango, y que estos ángeles rebeldes o demonios fueron depuestos y aprisionados, haciendo que ya ninguno de ellos pueda entrar en las mentes o cuerpos de ningún ser humano. Con esto hemos terminado el video
Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas y muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.